Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de liderazgo y autoconocimiento. Comencemos a partir de la siguiente pregunta. ¿Un líder nace o un líder se hace? Las teorías genetistas, que son unas teorías que se han desarrollado hace mucho tiempo, defienden el hecho de que las personas heredan ciertas cualidades, ciertos atributos que las predisponen mejor para el liderazgo. Es decir, nacen quienes en sus genes traen los genes del liderazgo y esas personas van a ser exitosas con estas tareas, y quienes lamentablemente nacen sin estos genes, entonces este tipo de personas no podrían, según estas teorías, liderar nunca. Por otra parte, tenemos teorías más recientes, que son teorías del comportamiento, y han demostrado que a partir del aprendizaje, de la enseñanza, de la observación, las personas pueden convertirse en líderes desde el momento en el que comienzan a desarrollar un set de habilidades que pueden aprenderse a partir de su entrenamiento, a partir de su percepción, a partir de su constante práctica y de la experiencia que todo esto conlleva. Pero la pregunta es, ¿pueden el carisma, la influencia, la motivación, la habilidad para inspirar a otras personas, todo esto puede ser enseñado? ¿Ustedes qué opinan? Las habilidades blandas, también llamadas en inglés soft skills, son todo este tipo de habilidades interpersonales que difieren de las habilidades técnicas porque se desarrollan de una manera personal, de una manera interpersonal. Bien, este tipo de habilidades, como las que nos mencionábamos recién, el carisma, la influencia, la motivación, la empatía e inclusive el autoliderazgo, que va a ser la que vamos a hablar en este módulo, pueden explicarse a otra persona. Yo le puedo explicar a alguien cómo ser más empático con otra persona. Pero la pregunta es, ¿qué certeza tenemos de que ese otro las haya aprendido? Efectivamente haya aprendido lo que yo le enseñé. Entonces, decimos que el liderazgo, más que una ciencia, es un arte, porque depende de muchísimas cualidades personales y se va refinando y se va perfeccionando con la experiencia y a lo largo del tiempo. Veamos entonces cuál va a ser el recorrido que vamos a tener a lo largo de esta clase. Pero antes, partamos por reconocer cuáles son las etapas del liderazgo. Y lo vamos a ver en esta pirámide, en la cual la base es el autoliderazgo, luego subimos al liderazgo interpersonal, posteriormente el liderazgo institucional y finalmente el liderazgo social. Vamos a poner un ejemplo para que se comprenda qué es y para empezar a entender a dónde estamos y a dónde vamos. El autoliderazgo es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Es la base y como la base de todo es lo más importante. El autoliderazgo, ya vamos a entrar en mayores detalles, pero es realmente el primer paso para un liderazgo efectivo. Entonces, recuerden que nosotros estamos posicionados acá y aquí vamos a seguir a lo largo de toda esta clase. El liderazgo interpersonal es un liderazgo que se va a ejercer posteriormente de haber afianzado nuestro autoliderazgo y se realiza, como dice la palabra, entre las personas. Es decir, no es con nosotros mismos, sino que es con los demás. ¿Cómo lidero yo al otro? El liderazgo institucional es un liderazgo que ya ejercemos en el marco de una institución. Tenemos un peso grande en una institución y somos capaces de liderar en toda la institución. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, somos el director de la institución. O bien, somos una persona con muchísima influencia allí dentro que puede llegar a ejercer un liderazgo en toda la organización completa. Por último, el liderazgo social es aún más elevado que el liderazgo institucional porque el liderazgo social tiene una característica distintiva que es que lidera en la sociedad. Pensemos en referentes, en representantes de todo tipo que ejercen un liderazgo en todas las personas. Por ejemplo, influencers famosos, youtubers famosos, celebridades, políticos, estrellas de cine, que ejerzan un liderazgo a nivel social. Bien, pero para llegar hasta allá tenemos que partir de la base, y la base somos nosotros. Entonces, en esta clase vamos a ver el autoliderazgo. ¿Cómo? Vamos a hacer un recorrido a partir de 3 puntos. Vamos a comenzar hablando de la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico.
Posteriormente, vamos a ver cuáles son las etapas del ciclo de desarrollo. Y finalmente, les voy a proponer una actividad súper interesante para que cada uno pueda comenzar a ejercer desde hoy mismo su autoliderazgo, que es un test que se llama MBTI. Definamos entonces qué es el autoliderazgo. Es la capacidad de influir de manera intencional y consciente sobre nuestros propios pensamientos, emociones y conductas para tomar las mejores decisiones posibles y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. El autoliderazgo es verdaderamente importante en cada una de las personas y por supuesto en cada una de las organizaciones que están formadas de personas, porque todos aquellos que logren desarrollar el autoliderazgo pueden tomar sus propias decisiones de manera independiente. Y esto permite que ese tipo de personas se puedan focalizar mucho mejor en sus objetivos. Cuando alguien está focalizado en sus objetivos, se aumentan considerablemente las probabilidades de que esos objetivos se cumplan. Entonces, estas personas que desarrollen el autoliderazgo van a ser capaces de tener un verdadero equilibrio y bienestar emocional, un legítimo crecimiento personal y un nivel muchísimo mayor de seguridad y confianza en sí mismas. Esto tiene muchísimo que ver con la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico. Desarrollemos entonces cada una de ellas. La zona de confort está formada por un conjunto de comportamientos y de situaciones en las que nuestro cerebro se siente cómodo. En algunas ocasiones, esa comodidad se produce incluso en situaciones de incomodidad, pero ahí nos quedamos. Permanecer demasiado tiempo en la zona de confort nos impide progresar. Y normalmente cuando tratamos de salir de esta zona sin saber exactamente por qué, nos invade primero una cierta desazón y después un miedo un tanto más profundo. Piensen en alguna vez que hayan tenido la oportunidad, que hayan tenido la posibilidad de sentirse incómodos, pero sabiendo que lo que venía después valía la pena. Nos pasa a diario. Y esa incomodidad no solamente es buena, sino que también nos ayuda a superar y a salir de esta zona de confort. Cuando nosotros damos un paso hacia adelante, entramos en la zona de aprendizaje. Este es el espacio entre la zona de confort y la próxima, que es la que vamos a estimar como zona de peligro, y es donde se empujan los límites y las habilidades y experiencias que nosotros tenemos hacia adelante, donde el aprendizaje es real, donde tiene lugar el verdadero crecimiento del que hablábamos recién. Es donde se alcanza una automotivación muchísimo más grande, porque nosotros en este punto estamos aprendiendo, estamos creciendo y lo sabemos. Solamente renunciando a lo seguro y a lo familiar de la zona de confort, creamos oportunidades y esas oportunidades permiten que nosotros en la zona de aprendizaje desarrollemos capacidades nuevas. Entonces, cuando ya hemos desarrollado todo este tipo de habilidades, de capacidades en función de esas nuevas experiencias, aparece la zona de pánico. La zona de pánico es aquella en la que las personas creen que las peores cosas van a suceder, por eso se llama de pánico. Y estas personas son casualmente las que no se animan a salir de la zona de confort. ¿Qué pasa? Cuando hay personas que sí salen de la zona de confort, que sí entran a la zona de aprendizaje y que se convencen de que todavía pueden dar mucho más, se convencen de que todavía hay agua en esa pileta, saltan a ese abismo sin saber qué va a pasar e ingresan no a la zona de pánico, que es una zona negativa, una zona relacionada a la de confort, sino a una zona que se llama zona mágica. Es un lugar inexplorado en el que nos esperan de verdad las mejores y las mayores posibilidades para nuestro desarrollo. Entonces, vamos a presentar la primera regla de oro de esta clase, que es: no temas abandonar tu zona de confort, porque cambio significa desarrollo. Tengan muy en claro y muy presente de que un cambio siempre, por más negativo que parezca, siempre va a implicar desarrollo de alguna habilidad, de algún aprendizaje, de la naturaleza que fuera, pero siempre va a ser positivo. Los invito entonces a profundizar un poquito más acerca de la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico, ingresando al siguiente enlace
en el cual van a poder encontrar un video que ilustra con muchísima más claridad y profundidad cada una de estas tres zonas. Vamos a ver ahora en nuestro segundo punto un modelo llamado etapas del ciclo de desarrollo. Este modelo es sumamente interesante porque nos explica cómo aprendemos las personas. El modelo parte a partir de un estado de incompetencia inconsciente. En este estado hay algo que nosotros no sabemos hacer lo suficientemente bien, pero tampoco somos conscientes de eso. La incompetencia inconsciente está caracterizada por la ignorancia y al mismo tiempo por la felicidad que esto conlleva. Es decir, hay algo que no sabemos hacer, pero tampoco sabemos que no lo sabemos hacer. Entonces, estamos cómodos, estamos tranquilos porque no lo necesitamos o creemos no necesitarlo. Estamos de verdad en nuestra zona de confort. Pero hay algo que pasa, hay un suceso, un momento, ajá, mira lo que pasó, que de repente nos abre los ojos, nos despierta y transforma esa inconsciencia en conciencia. Entonces pasamos a un estado de incompetencia consciente. ¿Por qué? Porque seguimos siendo incompetentes, todavía no hicimos nada para mejorar eso que no sabemos hacer, pero ahora por lo menos lo sabemos, ahora por lo menos somos conscientes de esa incompetencia. Ese momento, ajá, ese momento que por ahí nos despierta, nos hace el clic, es un momento que puede provenir de múltiples situaciones. Por ejemplo, cuando recibimos una evaluación de desempeño en nuestro trabajo y nos dicen, mira, tenés que mejorar esto. Cuando recibimos feedback de algún amigo, de algún familiar, de algún compañero, que nos dice, mira, estaría bueno que esto lo desarrolles, lo perfecciones, lo aprendas. O incluso de procesos nuestros de autoconocimiento en los cuales nos damos cuenta de que necesitamos tener una habilidad que hasta ahora no tenemos, no hemos desarrollado. Entonces, aquí viene el momento de empezar a trabajar sobre eso. Pero es fundamental, previamente, como les digo, aceptar aquello que creemos que tenemos que aceptar. Es decir, solo vamos a poder resolver lo que aceptemos. Si no lo aceptamos, quedamos en la zona de confort, nos sentimos cómodos y entre comillas felices y no tenemos nada que cambiar. Pero ahora, una vez lo hacemos consciente, ahí empieza el desafío, porque hay que trabajar. El trabajo duro, el aprendizaje y el deseo de cambio nos va a hacer transformar esa incompetencia, eso en lo cual no éramos competentes, no teníamos esa habilidad, en competencia, porque la vamos a poder desarrollar. Ahora, es muy importante que cada uno de nosotros haga el análisis de si realmente vale la pena desarrollar esa competencia, porque no todas las competencias valen la pena de ser desarrolladas. Entonces, preguntarnos, ¿de verdad lo necesito? Y si la respuesta es sí, poner manos a la obra, poner absolutamente toda nuestra energía, nuestra mejor motivación para poder desarrollar esa competencia. Bien, ahora, a esa competencia la vamos a desarrollar y la vamos a realizar una y otra y otra y otra vez. Entonces, el esfuerzo que nos llevaba al principio poder desarrollar esa habilidad, ahora de repente quizá no sea tan grande y cada vez sea menor, porque esa habilidad se transforma en un hábito, en una habilidad natural. Entonces, pasamos de un estado de competencia consciente al estado final del aprendizaje, que es el de competencia inconsciente. ¿Y qué significa? De que ya somos competentes, ya dominamos esa habilidad, ya dominamos esa destreza, pero encima lo hacemos inconscientemente. No necesitamos pensar en eso, no necesitamos hacer un esfuerzo extra para hacerlo, sino que ya lo incorporamos a nuestra rutina, a nuestro día a día, como un hábito, como algo natural. Entonces, en este punto podemos decir que realmente ya lo aprendimos. Y esta es entonces la escalera del aprendizaje o el modelo de etapas del ciclo de desarrollo que nos explica cómo pasamos de esa zona de confort, de incompetencia inconsciente, a una zona de verdadero aprendizaje en la cual volvimos ya inconsciente una competencia que desarrollamos a partir de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero que al final del camino vale la pena. Entonces tenemos aquí nuestra regla de oro número 2, que nos dice que es una pérdida de tiempo tratar de corregir las debilidades que tenemos. En lugar de eso, focalicémonos en cultivar y perfeccionar nuestras fortalezas.
dediquémosle ese tiempo, esa energía que teníamos ahí en la etapa de competencia consciente, ese trabajo duro, a nuestras fortalezas, no a nuestras debilidades. Hay un autor que se llama Peter Drucker que dice claramente de que si uno le pone tiempo, esfuerzo y energía en querer transformar una debilidad en una fortaleza, pierde el tiempo, pierde la energía. Está haciendo un derroche enorme de recursos que no van a trascender. Y eso no significa que nosotros no podamos o no debamos mejorar nuestros puntos débiles. Por supuesto que hay que trabajar sobre los puntos débiles, pero por sobre todas las cosas, y más fundamentalmente, tenemos que trabajar sobre nuestras fortalezas, porque la fortaleza nos va a llevar a nosotros a la excelencia en esa área. Si nosotros somos buenos hablando en público y desarrollamos y desarrollamos y desarrollamos la oratoria, vamos a tener una fortaleza excelente, una maestría en esa fortaleza, una habilidad en esa fortaleza que nadie más va a tener, que nosotros la hemos podido desarrollar. Ahora bien, si somos malísimos y tenemos una gran debilidad en hablar en público, nosotros podemos dedicar tiempo para que esa debilidad no se torne un obstáculo. Es decir, que cuando lo tengamos que hacer, si bien lo vamos a sufrir y no vamos a ser los mejores, pero lo podamos hacer. Hasta ese punto, fantástico. Hasta ahí llegamos muy bien y no hace falta dedicarle ni más tiempo, ni más energía, ni buscar ser los mejores en un aspecto que se constituye en una de nuestras debilidades. Entonces, repetimos, focalicemos nuestra energía y nuestros recursos en aquello en lo que somos buenos. Ahora, ¿cómo sabemos en qué somos buenos o a qué tenemos una mayor predisposición para ser buenos? Vamos al siguiente punto. Veamos entonces de qué se trata el test MBTI. Este test fue creado por Catherine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Meyer a principios del siglo pasado. Catherine comenzó su investigación acerca de la personalidad en 1917 y fue muy gracioso porque ella inicia este estudio cuando conoce al novio de su hija y se da cuenta de que había muchas y marcadas diferencias entre la personalidad de él y la personalidad del resto de los miembros de la familia. Entonces se embarca en un proyecto de leer diferentes biografías y desarrolla una tipología para poder explicar por qué el novio de su hija era tan diferente al resto de la familia. Posteriormente, la hija se suma a la investigación de la madre y juntas publican el MBTI en 1944. En ese momento estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial y este índice es de suma utilidad porque permite predecir a cuál de los 16 tipos de personalidad se asemeja más una persona, un sujeto. Entonces ayudó mucho en el momento de la Segunda Guerra Mundial para que las personas que se sumaban a la fuerza laboral de las industrias pudieran saber en qué puesto podrían llegar a sentirse mejor en función de sus atributos, de sus cualidades, de sus capacidades. Bien, entonces este test se crea en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y presenta 16 tipologías relativas a 16 formas de ser, de pensar, de sentir, de actuar en el mundo. Los usos principales que se le dan hoy son fundamentalmente para procesos de selección de personal, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, y también para el desarrollo de aptitudes de liderazgo como las que estamos viendo en esta unidad, para armar equipos de trabajo en función de qué personalidades machean mejor con cuáles otras, para asesorar en qué carrera seguir, porque algunas personalidades tienden más a desarrollar ciertas carreras porque tienen más habilidades que exige esa carrera. Y también en cuanto al descubrimiento y el desarrollo de talentos naturales, porque muchas veces hay cosas que nos salen de manera natural, que no sabemos por qué, y básicamente tienen un poco de razón de ser en esto de nuestra personalidad, en esto de lo que realmente nos resulta sencillo, a diferencia de quizá otras personas, y que es algo que nosotros sí tenemos innato y que podemos justamente, por ser una de nuestras fortalezas, potenciar, desarrollar y hacerlo crecer muchísimo. Para armar estas 16 tipologías, las autoras del test MBTI enfrentan de a pares 8 atributos y responden en función de esto 4 preguntas. La primera pregunta que desean responder es cómo enfocan su atención u obtienen su energía las personas.
y aquí enfrenta las características de extroversión versus introversión. Las personas extrovertidas son aquellas que obtienen energía del contacto con otras personas y pierden energía cuando están solas. En cambio, las personas introvertidas obtienen su energía al estar solas y pierden o desgastan su energía en el contacto con otras personas. La segunda pregunta enfrenta las características de sensación e intuición. Y la pregunta es básicamente de cómo perciben o toman la información las personas. Entonces, la sensación significa que una persona cree principalmente en la información que recibe de manera directa del mundo externo. En cambio, la intuición significa que la persona cree principalmente en la información que recibe del mundo interno o imaginativo. La tercera pregunta que se busca responder es cómo las personas preferimos tomar decisiones. Y este enfrentamiento es una base fundamental en los procesos de selección de personal, porque hay personas racionales y hay personas emocionales. Las personas racionales van a buscar tomar decisiones en función de sus pensamientos, de la lógica, y las personas emocionales van a buscar tomar decisiones en función de sus sentimientos, por ejemplo, de la empatía. La última pregunta que se hacen las autoras del test es cómo se orientan las personas hacia el mundo exterior, definiendo dos categorías: los juzgadores dentro de juicio y los perceptivos dentro de percepción. Entonces, esto refleja cómo una persona va a implementar la información que ha procesado ya. El juicio significa que va a organizar todos los eventos de su vida y en general va a seguir con sus planes meticulosamente y de manera bien estructurada uno atrás del otro. Y en cambio los perceptivos van a tender a improvisar más y a explorar diferentes opciones alternativas. En función de cuál de las dos características predomina en cada una de estas categorías que se han construido, se pueden elaborar, como bien dijimos hasta aquí, 16 tipos de personalidades que las combinan a las 8. Bien, entonces, si por ejemplo somos más introvertidos que extrovertidos, obtenemos la I. Si somos más sensitivos que intuitivos, obtenemos la S. Si somos más racionales que emocionales, obtenemos la T. Por eso se las resalté en azul, porque aquí la letra es en función de la palabra en inglés. Entonces, en racionalidad, thinking, que es la palabra en inglés que utilizan las autoras, deriva de la letra T, que está en tercer lugar. Y finalmente, si somos más juiciosos que perceptivos, obtenemos la J. Entonces, formamos nuestro patrón, nuestra tipología, como ISTJ, que es una de las 16 existentes, y ustedes tras realizar el test van a descubrir cuál de las 16 responde de manera más cercana, de manera más precisa a su personalidad. La regla de oro número 3 que tenemos en función de todo este test es que mantengamos nuestra mente abierta. Porque, por ejemplo, si hay 16 tipos de personalidades y nosotros trabajamos en una organización en la que hay 50 personas, con mucha suerte, 2 van a ser iguales a nosotros. Los otros, nada que ver. Entonces, ¿por qué mantener nuestra mente abierta? Porque si queremos ejercer un verdadero, legítimo y excelente liderazgo, no solo sobre nosotros, sino que acá ya subimos un escaloncito en esa pirámide que vimos y queremos ejercer un excelente liderazgo interpersonal, o sea, hacia quienes nos rodean, vamos a tener que tener una mente abierta y saber que no todos reaccionamos de la misma manera, no todos obtenemos la energía de la misma manera, no todos pensamos de la misma manera, no todos procesamos ni utilizamos la información de la misma manera. Entonces, una estrategia fundamental en cualquier proceso de toma de decisiones es que tengamos nuestra mente abierta a que muy probablemente las personas que nos rodeen van a tener una personalidad distinta y vamos a tener que saber convivir con eso, más aún si queremos ejercer un verdadero y legítimo poder de liderazgo, una verdadera y legítima capacidad de influencia sobre los otros. Muy bien, llegó el momento entonces de realizar el test. En el QR de la izquierda van a encontrar el test propiamente dicho, con sus 72 preguntas. Son 72 afirmaciones cuya respuesta es sí o no. Si los identifica,
es sí, si no los identifica es no. Así de sencillo. Una vez que tienen las 72 afirmaciones respondidas, ahí el mismo test les va a indicar cómo procesar esas respuestas. Al final de ese test ya van a obtener cuál es su tipología de las 16 que vimos. Una vez tienen esa tipología, nos vamos a ir al QR de la derecha, porque ahí están los resultados. Y en ese QR van a encontrar los 16 tipos de personalidad. Por supuesto, no hace falta que los lean a todos, sino que vayan directamente al que les tocó a ustedes, al resultado que les dio en el test, y puedan interiorizarse y profundizar mucho más en su personalidad. Muy bien, una vez realizado entonces el test y leído los resultados, les propongo que realicemos la siguiente actividad. En el Classroom se subió el enlace a un Padlet, que es un muro donde cada uno puede publicar alguna respuesta, alguna opinión, y donde les propongo que reflexionemos un poco acerca de si la tipología que obtuvieron como resultado del test se asemeja realmente a sus características, a sus rasgos, si fue preciso, si le pegó o si nada que ver. Y en función de esto, ¿qué habilidades y qué fortalezas creen que ustedes tienen o que pueden desarrollar o que incluso ya vienen desarrollando y quieren seguir desarrollando? Van a ver de que en muchos casos la personalidad que les arroja el test también los va a guiar un poquito sobre ciertas fortalezas. Entonces, los invito a que nos compartan al resto cuáles son esas fortalezas que tienen o que creen tener y que están desarrollando o que quieren desarrollar. Por supuesto, cualquier otra idea, otro comentario relacionado a la tipología, a sus áreas de fortaleza, a ciertos intereses que les pueda haber despertado esto en función de su carrera o de proyectos que tengan a futuro, también son bienvenidos y los pueden compartir en el Padlet. Como conclusión, recordemos la pregunta que nos hicimos al inicio de la clase de hoy. ¿Los líderes nacen o se hacen? La verdad es que no importa, porque todos somos líderes. Ya sea que una persona tenga más o menos predisposición, más o menos rasgos hacia el liderazgo, absolutamente todos tenemos el deber de cultivar nuestro autoliderazgo y desarrollarlo para poder ejercer actitudes y para poder tener aptitudes de líderes. Entonces, recordemos que todos somos líderes al abandonar nuestra zona de confort, que es importante salir de ahí, movernos de ahí, aceptar el cambio e ir atrás de esos cambios que nos traen aprendizajes. Todos somos líderes al poner el foco en nuestras fortalezas, es decir, evitando perder el tiempo en las debilidades, evitando perder el tiempo tratando de transformar las debilidades en una fortaleza y dedicando ese tiempo e invirtiendo ese tiempo en trabajar esas fortalezas para llevarlas hacia un nivel de excelencia. Y finalmente todos somos líderes al mantener nuestra mente abierta, considerando que hay muchísimas personas que van a trabajar con nosotros, que van a formar nuestro entorno y que van a ser distintas, pues van a sentir, a percibir, a pensar, a actuar de una manera probablemente distinta a la nuestra. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer nuestro liderazgo hacia nosotros mismos y hacia estas personas si todos somos distintos? Con una mente abierta, con un sentido de liderazgo que nos permita entender que el otro puede pensar, sentir, actuar, ser diferente. Una vez reunamos todos estos elementos, vamos a tener las bases sentadas para construir, para constituir un autoliderazgo totalmente sólido. Y esto nos va a permitir tener una base fuerte para pasar al siguiente nivel en esa pirámide que vimos y que nos va a permitir ya acceder hacia el liderazgo interpersonal, posteriormente hacia el liderazgo institucional y finalmente, y por qué no, hacia el liderazgo social. A modo de reflexión, a modo de cierre, les dejo una frase de Carl Jung que ilustra muy claramente la esencia de esta clase y que nos invita a mirar hacia adentro, que nos invita a despertar, a tomar conciencia plena sobre la cantidad de capacidades, de fortalezas, de habilidades que tenemos ahí latentes y que podemos desarrollar para cumplir absolutamente todos y cada uno de nuestros objetivos. Hasta aquí llegamos entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.